Según la OMS, un 40% de la población a nivel mundial padece alergia primaveral, manifestándose como rinitis alérgica. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo podemos prevenirlas? Vamos a conversar sobre esto. Estamos con Raquel Aguilera, inmunóloga de la Clínica Alemana. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Este es un clásico de esta época del año, pero la verdad es que mucha gente padece de alergia y mucha gente que no la ha padecido empieza a padecerla, porque entiendo que las alergias se pueden decretar en cualquier momento, ¿no? Así es, las alergias, uno no nace con alergia, uno nace con la predisposición a ser alérgico alguna vez en la vida. Es algo genética esa predisposición. Y hay Pero algo, la alergia, perdón, claro, puede perdón que la aparecer en interrumpa, cualquier pero momento. ¿hay algo que determine que esa predisposición en el fondo se active o hay algo que me permita prevenir para que no se active? Mira, eso es algo que siempre está en materia de estudio, no existen cosas determinadas, se saben que hay factores que pueden empeorar o acelerar esto de que aparezcan las alergias, como por ejemplo los países industrializados o el uso de muchos antibióticos en los niños, pero así y todo no hay forma así de prevenir completamente que tú tengas una alergia alguna vez en tu vida. Ya, ahora, la alergia de primavera, porque entiendo que alergias puede haber durante todo el año, pero la de primavera, que está a puertas de llegar, supuestamente el 21, astronómicamente entiendo que es antes, pero ¿tiene características particulares? ¿Es la más intensa, es la más odiosa? Como, ¿por qué tenemos todos en la cabeza que en primavera vienen las alergias y no en el resto del año? Sí, como dices tú, hay distintos tipos de alergia. Cuando hablamos de alergia a la primavera estamos hablando de alergia respiratoria, ¿ya? Porque también tenemos las alergias a alimentos, la alergia a medicamentos, pero aquí estamos hablando de la alergia a los inhalantes, las cosas que nosotros respiramos, que es una de las alergias más frecuentes. Cuando uno revisa los tipos de alergia, las alergias respiratorias son las más frecuentes. En Santiago, en particular, lo que más nos da alergia son los pólenes. Y por eso es la época polínica del plátano oriental, de los pastos, de las malezas, cuando tenemos los síntomas. Pero en otras ciudades donde no hay primavera, por ejemplo, o hay primavera pero no pólenes, como por ejemplo Arica, esto no ocurre. Lo que pasa es que esto es lo que pasa en Santiago y es el pic de las alergias respiratorias por los pólenes, porque somos alérgicos principalmente a eso, acá en Santiago. Y esto se produce realmente en primavera porque estamos además con un tiempo bien loco. Entonces, muchas veces estamos viendo que hay plantas que empiezan antes su proceso de floración. Tenemos, no sé, como periodos que han ido cambiando en el tiempo y muchos hablan de que se adelantan las alergias. No sé si lo ha podido constatar usted en consulta, doctora. Así es, hemos visto en los últimos años con uno de los efectos del cambio climático es que también se adelantan un poco la polinización de las plantas que nos dan alergia y ya están apareciendo hace un par de semanas, ya los pacientes están empezando a llegarnos a la consulta con las alergias. Y lo otro importante que es primavera y verano también, porque también en general se alarga en muchos pacientes, porque los pólenes de los pastos, por ejemplo, empiezan a polinizar en noviembre y terminan en enero. Y las malezas empiezan como en diciembre y terminan en marzo. Entonces hay muchos pacientes que es mucho más allá de la primavera, o sea, empiezan en agosto y terminan en marzo. Cuando uno no ha sido alérgico, yo me imagino que no puede reaccionar demasiado, pero la gente que es alérgica, para poder hacer algo, tiene que empezar un tiempo antes, como a preparar el organismo, ¿no? Esa es como la inmunología, hasta donde entiendo. Sí, sí, esa es como, hay dos formas de cómo preparar el sistema inmune, pero claro, en general nosotros cuando ya sabemos a lo que el paciente es alérgico, por ejemplo, el paciente que es alérgico al plátano oriental, nosotros sabemos que a fines de agosto va a empezar a polinizar, por lo tanto uno le dice, empieza con tu tratamiento a mediados de agosto, y de esa forma la mucosa nasal va a estar como preparada para que cuando lleguen los pólenes no se alcance a inflamar y el paciente nunca tenga síntomas. Eso es cuando sabemos a lo que es alérgico, por supuesto. Y existe otro tratamiento que es más a largo plazo, en el cual nosotros podemos hacer que el paciente no sea más alérgico a lo que es alérgico, que son las inmunoterapias o las vacunas contra las alergias, que es un sistema de desensibilización, que eso es más a largo plazo, digamos. ¿Y eso tiene buen efecto? ¿En la Tiene mayoría muy de los buen casos funciona? efecto. Sí, tiene un efecto de un 70% de mejoría. Ah, es harto. Sí, no, es muy bueno. Sí tiene algunas como especificidades. Primero que nada, el paciente tiene que estar bien diagnosticado y saber bien a qué es alérgico, porque uno le va a hacer una alergia específicamente a lo que el paciente es alérgico. Entonces, si el paciente no es alérgico al plátano oriental, finalmente le hacemos una vacuna y no va a mejorar porque no es su problema. Y lo otro importante es que es un tratamiento a largo plazo, en el sentido de que hay que estar 3 años
colocándose una vacuna que puede ser o por gotitas sublinguales todos los días o inyecciones una vez al año por 3 años. Y después de eso el paciente queda como listo y uno dice ya, se desensibilizó a lo que es alérgico. Entonces es un tratamiento que no está indicado para todos los pacientes por los costos, por el tiempo y por esta especificidad. Pero claro, cuando uno lo hace bien en pacientes indicados, andan súper bien los pacientes. ¿Y ahí ya Bien. se supera la alergia o se rebaja mucho sus efectos para toda la vida? Bueno, lo que pasa es que estas vacunas han ido mejorando con el tiempo, entonces las últimas vacunas que estamos utilizando tienen estudios a 10, 15 años y se ve que siguen siendo efectivas. Ya. Probablemente uno piensa, siempre le dice a los pacientes, mira, 15 años más o menos vas a estar bien, pero si es que empeora, uno le hace como un refuerzo de la vacuna por un año y anda súper bien, uno como que los rescata. Ya, es interesante este punto, bueno, entendiendo que no todo el mundo pueda optar a ese tipo de terapia, pero usted me dice, se le hace una vacuna específica para el tipo de alergia que tiene. Ya, para esos casos es súper importante tener un diagnóstico de qué es lo que me genera alergia. Y para todo el resto de los casos, para tratar una alergia, es importante tener ese diagnóstico también, es importante hacerse el test y saber cuál es el alergeno que a mí me está generando estos problemas, porque hay gente que dice el polen, así como que todo el mundo es alérgico al polen y no sé si necesariamente lo es. Mira, la verdad es que lo ideal, si es que viviéramos en un mundo ideal donde la medicina llegara a todo el mundo, la especialidad sería así, lo ideal, porque así uno podría prepararse bien y tomar bien los medicamentos, qué sé yo. Pero uno en general, lamentablemente, no existen especialistas a lo largo de todo el país, no existe la disponibilidad a lo largo de todo el país para hacerse el test cutáneo. En general, los pacientes que son, uno divide la rinitis alérgica en leve, moderado y severa, ¿ya? Las pacientes que tienen una rinitis alérgica leve, que durante la primavera de vez en cuando hacen alguna estornudo, una picazón de ojo, se toman algún antialérgico, a veces ni siquiera, yo creo que no es necesario, porque en verdad ese paciente probablemente no le afecte tanto la calidad de vida. Cuando empieza a afectar la calidad de vida, ya es cuando es todos los días, amanecen congestionados, con alergia, lo ideal es que sí vaya un especialista. Muchas veces puede ser un médico general o un pediatra, digamos, que haga como la primera aproximación y si es que ya no responde a los tratamientos clásicos como antialérgicos, derivar al especialista para que podamos estudiar bien a qué es alérgico y poder darle las mejores recomendaciones para que no tomen medicamentos de más ni de menos, como Ya. para poder bien, pero yo diría que para los pacientes que ya son moderados a severos, que no son todos. Ya, que me imagino que son los que más van al médico a pedir algún tipo de respuesta porque realmente es muy molesto. Pero, ¿qué pasa con los que son más leves? Yo aquí percibo que hay un alto nivel de automedicación también. Yo no sé si eso contrae riesgos, no sé si esos medicamentos son efectivos, si voy y me compro cualquier antialérgico que alguien me recomendó o que el propio químico farmacéutico me dice en la farmacia. O debería buscar algo más específico y más aplicado a mi tipo de alergia. En general, los médicos siempre decimos, y que es la verdad, es que todo medicamento que uno tome debe ser prescrito por un médico, ¿ya? Porque Eso es todos lo los ideal. medicamentos es lo ideal, hasta un paracetamol, un antiinflamatorio, porque todos tienen sus efectos adversos. Muchos son menores, por supuesto, pero podríamos decir que lo ideal es eso. Ahora, si de vez en cuando uno, ¿cómo te podría decir? Lo bueno o la gracia sería que los antihistamínicos, los antialérgicos son en general muy seguros. No tienen interacción con otros medicamentos, no producen efectos en el riñón, en el hígado, en el estómago, en la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, en general, tampoco es tan terrible que de repente vayan a la farmacia y le digan, me das alguna loratadina, cetiricina, se la van a vender sin receta, por eso se vende sin receta, y se la puede tomar. Pero si ya eso se empieza a ser algo como frecuente, que ya lo toma más de 7 días al año, yo diría, no, ya mejor tiene que ir a un especialista, que puede ser un médico general, como te digo, no tiene que por qué ser un especialista en alergias, si es que es algo leve, para que le dé el mejor medicamento, porque sí existen, por ejemplo, la clorfenamina, que se utiliza mucho, es un medicamento que si bien es bueno, el problema es que es muy antiguo y da sueño, por ejemplo. Entonces un paciente que, por ejemplo, tiene que, el mismo un alumno que tiene que ir al colegio, o uno que tiene que trabajar, o una persona que maneja, no deberá tomar clorfenamina, porque finalmente va a estar quedándose dormido y puede afectar y puede inclusive tener accidentes. Entonces, en ese sentido, sí, lo mejor es que vaya un médico para que le dé el tratamiento adecuado y que no tenga efectos adversos en el paciente. Le voy a hacer la pregunta más típica de esta época del año, pero que nunca está de más, que es ¿cómo distingo si lo que tengo es alergia o lo que tengo es resfrío? Porque estamos todavía con una alta circulación viral, andamos muchos con síntomas que pudieran corresponder a cualquiera de los dos, como mayor catarro, picazón de nariz, algo en la garganta también. ¿Cómo distingo si es que lo que tengo es alérgico o tiene un componente alérgico?
Bueno, es una pregunta bien típica, como dices tú, pero es súper, súper importante, porque la verdad que es la pregunta que todos los pacientes se hacen hasta uno. Hay ciertas características que diferencian un resfriado de una alergia. Primero que nada, si yo ya sé que soy alérgico y en esta época empiezo a estornudar, me empiezan a picar los ojos, lo más probable es que sea alergia. Eso es como un factor. Lo otro importante son los síntomas que acompañan a la alergia. La alergia en general no da fiebre, no da dolor de cuerpo, no da dolor en general, ni de garganta, ni fiebre, ni compromiso del estado general. Cuando uno tiene esos síntomas, uno dice, esto puede ser un virus o una bacteria, o sea, una infección. Y lo otro también es la duración. En general, la alergia, si uno es alérgico a algo que está en el aire, por ejemplo, el platón oriental, va a seguir con esto. O sea, ya no van a ser 3 días que duran resfriado, 5 días, sino que esto va a seguir y va a ser todos los días y va a molestarnos por 2 semanas, 3 semanas y ahí uno ya puede identificar. Pero yo diría que lo más importante es el compromiso del estado general, ese dolor de cuerpo, la fiebre y el dolor. Ahí uno tiene que tener esos signos de alarma de que esto puede ser algo infeccioso. ¿Qué tan alérgicos son los niños o desde cuándo uno empieza a percibir que los niños pueden ser alérgicos? ¿Las guaguitas pequeñitas pueden ser alérgicas o en el fondo eso se decreta más adelante? ¿Cómo funciona mientras más chico uno es? Bueno, como te comentaba, uno no nace con alergia, por lo tanto es muy difícil que uno tiene que exponerse a lo que va a ser alérgico. Estamos hablando de la cosa respiratoria, no de lo alimentario, que ese es otro, No, actúa de claro. distintas formas, ¿ya? Entonces, un niño para que pueda ser alérgico a los pólenes, por ejemplo, tiene que haber vivido al menos una primavera en su cuerpo, así como un concepto para haber estado expuesto a los pólenes y que su sistema inmune haya reaccionado en forma anormal a esos pólenes, pensando que es algo que lo tiene que atacar y se inflama. Entonces, en general, antes del año de edad, no son alergias. O sea, las guaguitas muchas veces, los lactantes, tienen a veces estornudo, tienen romadizo, hay veces inclusive los estornudos son muy típicos de los lactantes que no tienen no son resfriados ni tampoco son alergia. Pero alergia podríamos decir que antes del año de edad respiratoria es casi imposible. Casi, ¿ya? Después, en general, las alergias respiratorias empiezan a aparecer como ya en el periodo preescolar, después de los 2 años, 5 años, y ahí empieza a ser empiezan a aumentar las alergias respiratorias. Antes de los 2 años, las alergias se representan en los niños como dermatitis atópica o como alergia alimentaria, y después empieza la respiratoria. Yo te diría Perfecto. que el pic de los niños es en la edad entre los 6 a los 12 años de edad, ahí es cuando la mayor frecuencia de alergia respiratoria en la población infantil. Doctora, para cerrar, recomendaciones que hagan más llevaderas las alergias en el fondo. Bueno, en esta época, además de tratar de saber a lo que uno es alérgico y si necesita medicamentos, tomar la medicación, que es importante que es a diario, porque los fármacos, tanto las pastillas o los sprays nasales, duran 24 horas el efecto, entonces es importante que todos los días, cuando están diagnosticados, por supuesto. Y como medidas generales, por ejemplo, tratar de que si uno es alérgico a los pólenes, por supuesto, ventilar en la casa 2 veces al día, pero en forma acotada. O sea, no tener todas las ventanas todo el día abiertas, porque ahí vamos a tener el polen dentro de la casa. Si tenemos auto, andar en el auto en la calle con las ventanas cerradas, si es que podemos. Y si tenemos un aire acondicionado, ojalá que tuviera un filtro para que no entraran los pólenes. Si es que voy a salir a hacer deporte, tratar de salir con lentes oscuros, o sea, lentes grandes, gafas, si es que yo sé que, porque por ahí también me van a entrar los pólenes a los ojos, y lo mismo, por ejemplo, ahora que vienen las fiestas patrias y las fondas, qué sé yo, uno les recomienda a los pacientes, mira, anda a la fonda, todo, pero ponte gafas grandes para que no te entren los pólenes. Y lo otro, que con la pandemia descubrimos también la mascarilla, y la que ya no nos gusta tanto, pero fíjate que los pacientes con la mascarilla y con las alergias les ayuda harto. Entonces, cuando están muy mal y hay mucho polen, uno dice, ¿sabes qué? Ponte la mascarilla si es que vas a salir a hacer deporte o si es que vas a estar mucho tiempo en un parque, ponte la mascarilla, que eso también va a ayudar para prevenir que ingresen grandes cantidades de polen a las vías respiratorias. Ya, bueno, ánimo a todos los alérgicos. Ojalá que los que pueden pidan la ayuda, los que pueden en más largo plazo, preparen su sistema inmunológico, pero no es fácil esta época del año, así que les mandamos un abrazo y gracias por esas recomendaciones, doctora. Doctora Raquel Aguilera, inmunóloga de la Clínica Alemana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación, que estén bien todos. Buen día, Chao. nos vemos.